¿Sabías que el Señor Jesús planeó lavar los pies de sus discípulos? ¿Qué significa el lavatorio de pies? ¿Es literal o solo es una metáfora? ¿Por qué algunos, como Pedro, no quieren lavarse los pies? ¿Por qué el Señor lavó los pies de Judas y de Pedro sabiendo lo que harían? Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. ¿Tú me lavas los pies? Estudio del Evangelio del Apóstol Juan. Sabiendo Jesús. El Señor Jesús supo que su hora ya había llegado y ahora sabe lo que sigue en el plan y sabe el propósito de Dios para la humanidad a través de él. El Señor Jesús también sabe que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios regresaba. Y el apóstol que escribe a los Hebreos dice que también sabía del gozo puesto delante de él. Al conocer su origen y destino, el Señor Jesús no sufría de crisis existencial. Por eso Él es el camino y quiere y se empeña en darle un propósito a esta vida sin sentido que nosotros vivimos. Esto significa que el Señor Jesús, en plena conciencia de lo que hacía, se rebajó a servirnos a nosotros, sus siervos, a asistirnos a nosotros, los miserables. Le había dado todo en las manos. Dios el Padre le ha dado todas las cosas y le ha dado la facultad de juzgar y de tener vida en sí mismo. Se evidencia con esto que Dios el Padre no es un mero espectador, sino que es el origen de la salvación y de la actividad salvífica de su Hijo Jesús. Había salido de Dios y a Dios iba. El apóstol Juan reitera aquí el origen divino del Señor Jesús, de su carácter de enviado de Dios como su mensajero y revelador, y del origen divino de su misión. Y revela el retorno de Cristo Jesús a Dios el Padre, a la gloria y grandeza que tenía antes de venir a la tierra. Y nosotros podemos ver esa su gloria, pero después de una vida de servicio coronada con la cruz, pues la gloria la obtendremos solo a través de la humillación. La demostración de que hemos nacido de Dios es el amor hacia los demás, evidenciado en el servicio. Si queremos ir hacia Dios, debemos entregarlo todo por los demás. No hay gloria sin cruz. La cruz del servicio posibilita la verdadera humildad, necesaria para ser exaltados por Dios. Solo por el camino de la cruz se puede obtener la vida eterna. El todopoderoso Dios se encuentra solamente donde hay bondad y amor, donde se renuncia a todo poder y dominio. El Señor Jesús, siendo omnipotente y soberano, no presume, ni contiende, ni le alza la voz a nadie. Y así como Él hace, así quiere que hagamos nosotros. Se levantó de la cena. Lo hizo después de instituir la Santa Cena y para explicar a sus discípulos sobre el servicio a los demás como el camino para ser el mayor. El lavatorio de pies de Jesús a sus discípulos, muchos lo explican como una práctica hospitalaria
hospitalaria al recién llegado y ponen a Abraham como ejemplo, ofreciendo agua para los pies de los ángeles que le visitaron. No obstante, no toman en cuenta que Abraham no lo realizó personalmente, ni descifran por qué el Señor Jesús lo hizo por sí mismo. Tampoco toman en consideración el hecho que el lavatorio de pies no fue a la llegada de los discípulos, sino mucho tiempo después de iniciada la cena, interrumpiéndola. Tampoco disciernen con la señal del hombre con el cántaro de agua que Jesús ya había planeado la realización de este acto profético. A Pedro y a Juan el Señor les orientó: al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. También desconocen la relación teológica que hay entre la unción en Betania y el acto de Jesús. Aquí se quitó el manto. Tanto aquí como en el capítulo 13, versículo 12, el vocablo griego imation, aunque significa ropa, se traduce como manto, porque se refiere a la indumentaria exterior. El verbo griego titemi, que significa se quitó o depuso, es el mismo que usa el apóstol Juan al decir que el buen pastor su vida da por las ovejas. Quitarse la ropa es símbolo de dar su vida, así como se despojó de su divinidad al buscarnos. Por eso le quitarán la ropa antes de crucificar. Tras el lavatorio de pies, el Señor vuelve a tomar su manto, como señal de su resurrección, cumpliendo su palabra: pongo mi vida para volverla a tomar. De esta manera, el lavatorio de pies está muy relacionado con su muerte en la cruz. Lavar los pies de alguien ya es considerado servil, y quitarse el manto acentúa la humillación. Así, el Señor Jesús echa al basurero las diferencias sociales e invierte las posiciones en el estatus social humano. Con hechos y con palabras dice que los rangos no deben existir en la iglesia, por lo que las jerarquías y títulos ministeriales es un clasismo que debemos expulsar de las iglesias. Y para nosotros, quitarse el manto significa que debemos quitarnos la soberbia de los títulos y la vanidad del conocimiento. Quien se siente santo y se enorgullece de ello debe saber que la verdadera santidad se demuestra en la humildad y la mansedumbre. Por esto, el objetivo de participar de la ordenanza del lavatorio de pies es despojarnos del yo, es morir a nosotros mismos, es humillarnos mediante el amor a quien le lavamos los pies. Debemos participar de la ceremonia del lavado de pies con una actitud de ofrecernos a nosotros mismos a Dios mediante el servicio a los demás como holocausto agradable a Dios, santificado por el Espíritu Santo, tal y como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Se ciñó una toalla. El Señor Jesús no solo se despoja de sus vestidos que le otorgan dignidad y que le hacen ser reconocido como maestro, sino que toma vestidura de siervo y actúa como tal. El Señor Jesús realizó algo más humillante que desatar la correa de la sandalia. Se levantó, se quitó el manto, tomó una toalla, se la ciñó, tomó una vasija, echó agua, lavó, secó. ¿Por qué se ciñó la toalla? Bastaba con colocarla sobre su hombro para evitar la incomodidad al usarla por ir atada a su cintura. Con el acto de ceñirse, el Señor asume su posición de esclavo y se prepara moralmente para afrontar con prisa la muerte de cruz. Se ciñó la toalla para simbolizar su actitud de servicio y para enviarnos el mensaje de entregarnos decididamente y con verdadera humildad a toda tarea que vayamos a realizar. Al humillarse, el Señor Jesús revela su verdadero ser y nos enseña la auténtica naturaleza de ser creyente.
la de ser siervo de los demás. La vida de Jesús es de servicio hasta la muerte. Así debe ser la nuestra. Este acto del Señor Jesús, que es más que simbólico, nos invita a quitar el prejuicio clasista de nuestros criterios. Los que pelean se ponen cinturón. Los que realizan un trabajo pesado se colocan un cinturón. Los que son ganadores de una pelea obtienen un cinturón. Pero en Cristo, la toalla del servicio sustituye el cinturón de la fuerza y la violencia, porque nunca la paz se obtiene mediante la guerra. Entonces vino a Simón Pedro. Este acto del Señor Jesús produjo asombro y consternación e hizo que reinara un silencio absoluto. Nadie supo qué decir. Pero esta tensa expectación no la pudo soportar el discípulo Pedro. Vio que no era por la hospitalidad acostumbrada y que tampoco era un nuevo y mero rito de purificación. Señor, ¿tú me lavas los pies? Cuando Jesús anunció a sus discípulos la necesidad de morir en Jerusalén, Pedro le dijo: nunca tal cosa te acontezca. Ahora reacciona igual, por lo que algunos leen esta frase no como una pregunta, sino como una exigencia. Tú no me lavas los pies. A Pedro, su maestro, estaba haciendo el trabajo que hacía la esposa a su marido o los hijos a su padre. Estaba haciendo el trabajo de una mujer, la labor de un esclavo. Y en Israel estaba prohibido que un judío esclavizara a otro judío. Además, había claras diferencias sociales y se debían resguardar las posiciones de estatus social. Fariseos y escribas podían hacer cualquier cosa por los demás, pero no dejar de lado su rango. Por eso les era importantísimo sentarse de acuerdo a su posición social. Para Pedro, su maestro está vulnerando su propio estatus. De aquí su asombro y su grito: Señor, subrayando la diferencia social entre ambos. Él es su Señor, y no solo es su Señor, es el Mesías, el que ha de ocupar el trono de Israel. ¿Cómo se le ocurre colocarse a los pies de ellos? No puede rebajarse al nivel de un súbdito, y le reprocha el que esté llevando lo de la igualdad hasta el extremo. Es impensable e inaceptable que su maestro esté invirtiendo los estándares de la sociedad y de la religión. Junto a Pedro, nosotros también debemos comprender que el Señor Jesús muestra que Dios el Padre es totalmente diferente al de cualquier otra religión. Con su acto, el Señor nos dice que solo renunciando a los privilegios del poder encontraremos a Dios el Padre, pues para Dios la desigualdad entre las personas no es correcta. Esta sacudida de Jesús a la sociedad esclavista de su época llega hasta nosotros hoy, por lo que necesitamos abrirnos a las razones de Cristo, a su doctrina y enseñanza, a su revelación. Hoy, al igual que Pedro, por nuestra actitud clasista, quizá nosotros estamos dispuestos a humillarnos ante Jesús, pero no queremos dejar que Él sea humilde con nosotros. Queremos que Él se gloríe y que nos permita ver su grandeza, pero en el fondo lo que deseamos es vanagloriarnos ante los demás por esto. No hay humildad en eso. La humildad empieza cuando dejamos que nos sirvan los que consideramos mayores a nosotros, para que cuando sirvamos a otros, no lo hagamos con sentimiento de superioridad ni de manera condescendiente. Y a todos los demás hemos de estimar como superiores a nosotros mismos. Debemos reconocer que tenemos necesidad de los demás, que tenemos los pies sucios, que necesitamos no solo el perdón de Dios, sino también el de los demás. El religioso que considera sus pies limpios, es decir, que cree que no necesita de nadie, es como aquella novia del Cantar de los Cantares, que cuando su amado la llamó, ella replicó: he lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Cerrándole así la puerta
a Cristo. Las disputas en la cena del Señor. El evangelista Lucas relata que durante la última cena hubo una contienda entre los discípulos respecto de cuál de ellos sería el mayor. Y también el apóstol Pablo hace referencia al desorden y a los abusos que se daban en la iglesia de Corinto durante la cena del Señor. Y hoy, en muchas iglesias, la Santa Cena se ha vuelto un motivo de discordia, cuando los pastores y líderes clasifican a los que pueden y los que no pueden participar, aun cuando el Señor permitió a Pedro y a Judas que participaran con él. Y con su negativa, el discípulo Pedro representa aquí a aquellos que de una u otra forma altercan durante la cena del Señor. Estas discusiones demuestran ignorancia sobre el significado de la Santa Cena y conducen al desorden, a los abusos y al menosprecio de nuestros hermanos. Lo entenderás después. El Señor Jesús comprende la reacción de Pedro y sabe que la revelación que le está dando es novedosa, que no es una metáfora, sino un acto profético. No es una mera enseñanza moral ni una simple lección de humildad. Hay implicaciones teológicas tan profundas que solo se pueden entender por el Espíritu Santo mediante la oración. Debe comprenderse no solo el espíritu de lo actuado, sino el acto mismo de lavar los pies. Por eso, cuando lavó los pies de todos, el Señor les preguntó: ¿sabéis lo que os he hecho? El Señor Jesús reveló aquí su propia identidad, su verdadera naturaleza y personalidad, su riqueza interior. Demostró que Él vino para servir, no para ser servido. Pero en aquella ocasión ninguno de los discípulos captó el verdadero significado de lo ocurrido. Al igual que nosotros hoy, no lo entendemos a cabalidad y por eso nos negamos a hacerlo, aun viendo que el Señor dio la orden de hacer lo mismo, no solo en sentido figurado, sino también en sentido literal. Dice el apóstol Juan que los discípulos, incluido él, comprendieron todo tras la muerte del Señor y cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo. Pidamos pues de corazón que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que podamos comprender cada detalle de lo escrito en su santa palabra. Quizá nos sea impensable lavar literalmente los pies de nuestros hermanos en Cristo o que toquen los nuestros, pero cuando comprendemos la profundidad del acto, queremos hacerlo, no por miedo a ser desechados como el discípulo Pedro, sino por la comunión íntima con el Señor y con nuestros hermanos. No tendrás parte conmigo. El Señor le dice: no tendrás parte en el sentido de no compartir con él su herencia como el Hijo de Dios. Si no le dejas servirle, no será coheredero, ni será contado entre los suyos. No es por egoísmo, sino porque el servicio del Señor a nosotros no es solo lavar nuestros pies, sino también lavar nuestros pecados con su sangre. Pedro entendió lo de la herencia, aunque lo interpretó en sentido político, y no quiso quedar fuera del reparto de poder cuando Jesús instaurara su reino. Por eso, más adelante, el Señor Jesús le advirtió que para eso, primero debía pasar por el gozo de morir por el reino de Dios. La condición para tener parte con Jesús es servir por amor a Él y a los demás. Para ser Señor en el cielo hay que ser siervo en la tierra. El reino de Dios está disponible solo para quienes sean siervos de los demás. Sin servicio, sin muerte al yo, no seríamos siervos sino capataces y no tendremos parte con Cristo. Los que hemos sido invitados a la cena del Señor debemos servir a los demás de corazón para comerla dignamente. Morir por Cristo sería en vano sin lavar los pies de los santos. Que quiera tener parte con Jesús debe quitarse toda idea de jerarquía. La desigualdad no es legítima en la iglesia porque es discriminación e injusticia. El servicio a los demás debe ser semejante al que presta un esclavo. Por eso, el lavatorio de pies conduce a la muerte del egoísmo. No solo mis pies,
El discípulo Pedro muestra su total entrega a Jesús y accede a la demanda del Señor, pero pensando en el ritual judío de purificación en el que se lavaban todo el cuerpo. No entendía bien lo que el Señor hacía ni la enseñanza que transmitía, así que no consintió por convicción sino por obligación, porque esa era la voluntad de su maestro. Pensó en que esa era la condición que el Señor le ponía, en un asunto que le pareció que eran meras cuestiones religiosas. Pero el Señor Jesús lo corrigió inmediatamente y le dijo: solo necesitas lavarte los pies. No se trata de un baño ritual, sino de la transformación del corazón, el que está lavado. El vocablo griego lelúmenos es el que se traduce aquí como lavado y se puede traducir también como el que se ha bañado. Algunos interpretan lo de bañarse como que el Señor habla del bautismo en agua y que lo de lavarse solo los pies se refiere al perdón de pecados en el bautismo. Otros dicen que lavarse los pies después del bautismo es un llamado a la penitencia en la que la gente hace esto o aquello para expiar sus pecados. Pero quienes lo relacionan con el bautismo en agua obvian el hecho que el Señor ha dicho que sus discípulos ya están limpios por la palabra que Él les ha hablado. Y el mismo apóstol Pedro enseña que ningún rito de lavamiento con agua purifica el alma ni quita las inmundicias de la carne. Además, la cena del Señor evoca la muerte de Cristo Jesús, no el bautismo en agua. Y el lavatorio de pies llama a la humillación como condición para la exaltación. Y quienes hablan de penitencias ignoran que Cristo Jesús es nuestro abogado y que solo Él es la propiciación por nuestros pecados, tanto pasados como futuros. Es Cristo Jesús el único que puede perdonar nuestros pecados. No somos salvos por obras, sino por la fe en Cristo y en su palabra. No somos limpios por un rito de purificación, ni por un lavado ceremonial, ni por el bautismo en agua, tampoco por pertenecer a alguna iglesia. Es la sangre de Cristo la que lava y limpia nuestra conciencia para servir al Dios vivo. Y es el Espíritu Santo quien nos santifica, separándonos del mundo mediante su palabra. Por tanto, el que está lavado es aquel que con corazón sincero cree en Jesús y obedece a su verdad para el amor fraternal. No necesita sino lavar los pies. La Reina Valera de 1960 dice: no necesita sino lavarse los pies, como indicando los propios pies. Pero esto es incorrecto. La Reina Valera de 1909 es más correcta y dice: no necesita sino que lave los pies. La enseñanza del Señor no es lavarse uno a uno mismo, sino los unos a los otros. El que está limpio por creer en Jesús y hacer su voluntad no necesita de ningún rito de purificación, ni de limpias, ni de penitencias. Solo necesita lavar los pies de los demás. El Señor dijo al joven rico que había cumplido toda la ley: una cosa te falta, y era atender las necesidades de los demás. Y así como el joven rico no quiso desapegarse de sus posesiones, muchos creyentes se llenan de angustia cuando saben que deben lavar los pies de los demás, pero deben desembargarse de su yo, de sí mismos, y entregarse por completo al servicio pleno a los demás en sus necesidades. Ahora bien, el Señor Jesús lavó los pies a Judas Iscariote y al discípulo Pedro, aún sabiendo lo que había en el corazón de ellos. Esto significa que el lavatorio de pies también implica perdón mutuo de las ofensas. Es una purificación tanto personal como comunitaria. Vosotros estáis limpios. En el original griego esta expresión está en gerundio. Ustedes están siendo limpios. Es decir, que la necesidad de la limpieza por Jesús
es progresiva y constante. Nuestra limpieza no es algo del pasado, sino de un presente continuo, al igual que nuestra fe en Cristo, la cual debe ser persistente, siempre creyendo en Él. Podemos estar seguros que ya tenemos la vida eterna y que estamos limpios, pero nuestra obediencia a Jesús debe ser diaria y constante, aunque no todos están limpios. Esta no fue una indirecta a Judas, sino un reforzamiento de lo que ya había dicho de él. El Señor Jesús fue muy claro al referirse a Judas. Uno de vosotros me va a entregar, uno que come conmigo. Bueno le fuera no haber nacido. Ay de aquel hombre por quien seré entregado. A quien diere el pan mojado, aquel es. Mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote. Lo que vas a hacer, hazlo rápido. Judas no está limpio porque no cree en Jesús. Duda de su punto de vista y no cree que sea bueno seguir la senda que indica. Considera a Jesús un estafador. Dice ser el Mesías, pero no lidera ninguna insurrección militar ni política. Junto a sus adversarios cree que es un falso profeta. Así, Judas se sale de la comunión con Jesús que le confiere salvación y se autocondena por su incredulidad. Sin embargo, aunque impuro, Cristo Jesús le lavó los pies y también a Pedro, aun sabiendo que le negaría. Esto evidencia que ningún rito externo purifica, sino la actitud con la que se hace. Así como las buenas obras no salvan, servir a los demás sin la disposición correcta del corazón no limpia. El requisito básico del servicio es el amor, sin intereses mezquinos. Jesús no excluyó ni a Pedro ni a Judas. Él no le retira su amor a nadie, porque su amor es incondicional. Esforcémonos por amar a los demás como Él nos ama.